Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso 21. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Verso 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Señor, ayúdanos para poder traer el consejo de su bendita palabra. Señor, me siento privilegiado, me siento honrado, me siento contento de que usted me permita traer este consejo a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos van a ver por las redes sociales. Oh Dios, que sea usted, Señor, llevando este consejo de su palabra hasta la última persona, Señor, porque nunca sabemos cuándo será el último consejo que usted tiene para nosotros. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Me gustaría traer un título o tema basándome en estos versos que acabamos de comenzar, que acabamos de leer, en donde encontramos pues el llamamiento de algunos de los discípulos que el Señor Jesucristo, valga la redundancia, escogió para que estuvieran con Él, para capacitarlos, para adiestrarlos, para transformarlos, para ayudarlos, para que pudieran formar parte del ministerio y apostolado que el Señor Jesucristo tenía preparado para cada uno de ellos, para que cuando el Señor faltara, ellos estuvieran allí al frente de la iglesia. Entonces notamos que muchos de ellos se dedicaban a la pesca. Diga conmigo: pesca. Era bastante común para ellos lo que es la pesca. En esa época en la cual el Señor Jesucristo se manifestó en la carne y estuvo con su pueblo Israel, pues era bastante común la pesca. Y cuando hablamos de pesca, pues sabemos que no existían tantos recursos, tal vez la tecnología no estaba tan avanzada como lo está hoy en día. Por lo tanto, era bastante común pescar con redes. Amén. Entonces era lo que más típico, lo que más se llevaba o se practicaba. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de redes, pues sabemos que muchas veces las tiraban a ciertos lugares y muchas veces estas se rompen o se rompían. Y para ello, pues, repito, tal vez no tenían los recursos que existen hoy en día, entonces no quedaba de otra más que remendar esas redes. Y aquí quiero adentrarme al título que quiero compartir con cada uno de ustedes. Un remiendo no es la solución. Ese es el título que quiero compartir con ustedes. Un remiendo no es la solución. Y déjenme adentrarme un poquito más, porque vemos que muchos de los discípulos que el Señor Jesucristo escogió, pues se dedicaban a la pesca. Era común, era algo normal para ellos. Era su día a día salir y pescar y lanzar sus redes y traer pues una cierta cantidad de peces, venderlos, revenderlos, usar una parte para ellos poder alimentarse a sí mismos, a sus familias, o por qué no compartirlo con amigos, con vecinos, etcétera, etcétera. Era algo bastante común, y como dije hace un momento, estas redes se rompían cada de vez en cuando, y ellos pues no les quedaba más que tratar de hacer un remiendo para que éstas vuelvan a funcionar, o al menos funcionen un par de veces más. Pero usted y yo sabemos que cuando algo se remienda, ya no vuelve a funcionar como cuando no estaba roto. No funciona exactamente igual. Sabemos que de alguna manera ese remiendo podría ser algo temporal, porque sabemos que era lo cotidiano que ellos llevaban a cabo. Sin embargo,
eso es aplicándolo a cosas que usted y yo utilizamos o conocemos en esta tierra. Por ejemplo, cuando hablamos de una llanta, cuando una llanta se le hizo una rajadura, una cortadura, se le metió un clavo, usted y yo sabemos que se le hace un pequeño remiendo tratando de arreglar, pero muchas veces dicen los lugares donde arreglan las llantas que si la cortadura es muy grande, por más que se le haga un remiendo, difícilmente va a quedar bien. Pero usted y yo, y el punto que quiero resaltar mucho en esta hora, es que usted y yo sabemos que este remiendo siempre va a ser algo temporal, nunca va a ser algo permanente, como cuando está nuevo o cuando no se ha tocado dicho objeto, en este caso una llanta. ¿Qué es remendar? El diccionario nos dice que remendar es reforzar con remiendo. Diga conmigo, reforzar. Reforzar con remiendo lo que está viejo, gastado o roto. Una vez más, remendar significa reforzar con remiendo lo que está viejo, gastado o roto. Es decir, cuando hablamos de remendar, estamos hablando de remendar desde cualquier cosa, un pedazo de tela, una lámina, un objeto, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando que para nosotros es bastante, la humanidad en general, es bastante común practicar o llevar a cabo en su determinado momento un remiendo. ¿Qué me dice de una ropa, un vestido, un pantalón que de repente pues se descosió o se rompió, y muchas veces estamos tan familiarizados, nos gusta tanto esa ropa que acudimos a tratar de hacerle algún pequeño remiendo? Pero usted y yo sabemos que si es un remiendo bastante grande, difícilmente va a quedar bien. Ahora, ¿qué me dice de un carro? Cuando un carro pues sufre tal vez el impacto o es chocado, como comúnmente nosotros decimos, en donde tienen que tratar de arreglarle ese golpe, ponerle un poco de masilla y tratar de que quede una vez más como si nada le hubiera pasado. ¿Qué me dice de las reparaciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas, como la construcción, la fontanería, en donde muchas veces se tienen que llevar a cabo todas estas cosas? Pero vuelvo y repito, un remiendo es algo temporal. No es algo que va a quedar o va a perdurar para siempre. Incluso cuando vamos al dentista, muchas veces el dentista dice: te puedo hacer este relleno en tu diente, pero este relleno es algo temporal. Porque a lo mejor cuando tú comas, esto te va a volver a afectar y posiblemente se puede dañar lo que estamos tratando de arreglar. Lo mejor es practicar tal vez una endodoncia o root canal, como le llaman en inglés, pero no va a quedar bien. Me estoy dando a entender, hermano, que lo remiendo es algo que nosotros cotidianamente lo vivimos, y eso es parte de nuestra naturaleza, si lo pudiéramos ver así. Pero eso es en las cosas que nosotros utilizamos, como hace un momento acabo de mencionar estos ejemplos. Pero cuando hablamos de nuestra vida como creyentes en el Señor Jesucristo, cuando hablamos de nosotros, de la iglesia del Señor Jesucristo, hay cosas que meramente en nuestra vida no se pueden remendar. Una cosa es hablar de una llanta, una cosa es hablar de un carro, una cosa es hablar de una pared, como en el caso mío, de drywall, de sheetrock, que se le hicieron un hoyo, pues venimos, se le pone el pedazo de drywall nuevo y el tape, masilla, y ya una vez más queda como nuevo. Pero el que hizo esa reparación sabe que esa pared ya no está intacta, que hay algo en esa pared, que hay un remiendo. Y todas estas cosas, vuelvo y repito, es parte de nuestro cotidiano vivir. Son cosas materiales que se destruyen y se pueden volver a construir, que se les hizo algún ajuste o algún cambio y se pueden reparar fácilmente. El mundo en el cual usted y yo vivimos está lleno de remiendos. Está lleno de reparaciones, está lleno de cosas que estaban bien en su determinado tiempo, pero por alguna razón algo falló, un incidente, un accidente o algo ocurrió y ahora pues está
con un remiendo. Cuando hablamos de nosotros los creyentes, la vida nuestra en el Señor Jesucristo, las cosas, tienen que ser distintas. Pero muchas veces, vuelvo y repito, venimos con esa mentalidad de que es mejor remendar. Es mejor poner un parche o parcho, dicen por allí, y tranquilo, todo sigue como si nada hubiera pasado. Pero nuestra vida en el Señor, muchas veces, hermano, sabemos que hay algo que no está bien en nosotros. Pero muchas veces, en lugar de venir a los pies del Señor Jesucristo y pedirle al Señor que nos ayude para que haga ese cambio o esa transformación, o que quite lo que tenga que quitar, nuestra mentalidad vieja muchas veces nos dice: mejor haz un remiendo, mejor haz algo temporal, lo puedes tapar, lo puedes maquillar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y continúa con tu vida como si nada hubiera pasado. Déjeme decirle, amado hermano, que muchas veces así pasa con nosotros. En vez de tratar y corregir lo que sabemos de antemano que no está bien, a veces lo tratamos de poner un remiendo o un parche, o tratamos de maquillarlo, o tratamos de sencillamente posponerlo y hacer como si nada hubiera pasado. En pocas palabras, es como si literalmente estuviéramos poniendo un remiendo, pero usted y yo sabemos que ese remiendo no va a servir para nada, porque en el fondo sabemos y conocemos la solución, pero muchas veces no la queremos llevar y ponerla en práctica. Muchas veces sabemos que el Señor Jesucristo puede libertarnos de cualquier cosa, pero muchas veces, en vez de acudir al Todopoderoso, nos estamos quedando poniendo remiendo. Parche por aquí, remiendo por acá, por aquí un ajuste, por aquí lo otro, pero no estamos acudiendo al Señor Jesucristo. Es allí donde nos damos cuenta que un remiendo no es la solución. Porque cuando nosotros venimos a la realidad, y si somos honestos y sinceros, nos damos cuenta que nuestra vida en el Señor es o somos o no somos realmente. No podemos decir: pero yo hago esto, pero por el otro lado estoy pasando por alto lo otro. Se trata realmente de que nosotros acudamos al Señor Jesucristo y que nos rindamos a Él con todo nuestro corazón, y que sea Él el centro de nuestra vida, y que sea Él el centro de nuestra casa, y que sea Él el centro de nuestra familia, y que sea Él el que tome el control de absolutamente todo lo que está pasando en mi vida, en mi casa y en todo sentido. Me gusta mucho la porción de Josué capítulo 24, cuando él vio al pueblo que estaba de alguna manera confundido, que estaba el pueblo desanimado, que el pueblo no hallaba para dónde caminar. Algunos ya se habían volcado a la idolatría, otros ya estaban practicando lo que practicaban las naciones o los pueblos que estaban alrededor de ellos. Pero Josué se determina y dice de la siguiente manera: bueno, escojan ustedes a quién quieren servir. Eso le está diciendo como líder: escojan ustedes a quién quieren servir, pero yo ya tomé mi decisión. Yo ya tomé mi determinación, porque Josué de alguna manera se había dado cuenta que el pueblo estaba parche por aquí, remiendo por acá, tranquilo, no pasa nada, después lo voy a hacer. Voy a cambiar después, no, ahora no, mañana lo voy a hacer. ¿Sabe que nosotros los seres humanos somos buenos para posponer lo que tenemos que hacer realmente? Somos buenos para posponer lo que tenemos que hacer, y no es que no sabemos lo que tenemos que hacer. Como adultos que somos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero en la mayoría de veces lo estamos posponiendo. Entonces Josué dice: ok, yo entiendo que ustedes están indecisos, yo entiendo que ustedes pues no quieren determinarse, pero saben que yo sí ya tomé mi decisión. Yo y mi casa
vamos a servir al Señor. Yo y mi casa tomé la decisión de servir al Señor. Allá de ustedes, yo no sé ustedes lo que vayan a hacer. No sé si van a seguir poniendo parche por aquí, remiendo por acá, quejándose aquí, haciendo esto, cayendo en la idolatría, practicando lo que están practicando las naciones vecinas. Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo ya tomé mi decisión. Voy a servir al Señor. Y no solamente yo, está diciendo Josué, también mi esposa, también mis hijos, también los que viven en mi casa, también los que trabajan conmigo, todos los que están dentro de mi núcleo familiar, hemos tomado la decisión de servir al Señor. Ahora, no es fácil, hermano, tomar esa decisión y ya estar decidido completamente, pero sí lo podemos hacer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cuando realmente nos damos cuenta que este mundo está lleno de perversión, que este mundo está lleno de mentira, que este mundo está lleno de vanidad, que este mundo está lleno de remiendos. Entonces nosotros podemos tomar esa decisión y darnos cuenta que solo el Señor Jesucristo nos puede dar vida y vida en abundancia, que solo en Él encontramos la fortaleza, que solo en Él encontramos la paz, que solo en Él encontramos la salvación, que solo en Él encontramos la cobertura, que solo en Él encontramos la provisión para cada uno de nosotros. Cuando entendemos eso, entonces somos capaces de decir, wow, me doy cuenta que este edificio, estas paredes se miran muy bonitas, pero están llenas de remiendo. Están llenas de remiendo. Ya se le hicieron ajustes, ya se le hicieron reparaciones, por lo tanto ya no es como la construcción original. Repito, eso es parte de nuestro cotidiano vivir y muchas veces venimos a los pies, al camino del Señor Jesucristo y creemos que podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, pensando exactamente igual, actuando exactamente igual, hablando exactamente igual. ¿Cree usted, hermano, que podemos seguir pensando igual a como éramos antes de venir a los pies del Señor Jesucristo? Definitivamente no podemos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el mundo en el cual vivimos es bastante común, cotidiano, hacer todas estas cosas. Es más, nos damos cuenta muchas veces la gente que una pequeña basurita, en vez de recogerla, mejor la empuja con el pie debajo del mueble y tranquilo, ya se solucionó. Pero eso no es la solución. Eso oculta de alguna parte ciertas cosas, pero al final nos damos cuenta que allí está esa basurita, que allí está ese problema. Espiritualmente hablando, muchas veces pasa lo mismo. Sabemos que hay áreas de nuestra vida que necesitamos sí o sí rendirlas a los pies del Señor Jesucristo, pero por alguna razón no la queremos rendir, no la queremos entregar. Ahí estamos y le estamos dando seguimiento y está pasando el tiempo, pero no la queremos rendir a los pies del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 4, el verso 16 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 16. Hay muchísimos ejemplos que le pudiera mencionar en esta hora, para que pudiéramos entender cómo estos personajes, los podemos utilizar como un ejemplo de que en sus vidas o sus casas o sus familias en un determinado tiempo prefirieron hacer o poner un tipo de remiendo para sus vidas. Recuerda el concepto o la definición de remiendo: reforzar con remiendo algo que está viejo, que está gastado o está roto. Muchas veces nosotros los creyentes, las personas, queremos hacer exactamente lo mismo. Algo que está viejo en nuestra vida, algo que está gastado, es decir, que no está funcionando bien, o que algo se ha roto en nuestra vida, queremos tratar
de colocar un pequeño remiendo. Ya me voy a adentrar un poco más. Juan capítulo 4, el verso 16, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice en la escritura, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, présteme atención un momento y adentrémonos un poco más a la historia de la mujer samaritana. Así se conoce esta historia, la mujer samaritana. Pero adentrémonos un poquito más y examinemos un poco más lo que el Señor nos trata de enseñar a cada uno de nosotros en esta oportunidad. No sabemos con exactitud la razón, los motivos por los cuales esta mujer ya había tenido varias parejas. Note que ahora tenía el número 6. El Señor le dice, lo acabamos de leer en el verso 18, el Señor le dice, 5 parejas has tenido y el que tienes todavía ahora no es tuyo. Entonces no sabemos realmente cuál era la razón del por qué esta mujer había andado de uno en uno hasta llegar al número 6. Pero si usamos un poquito nuestra imaginación, podríamos sacar algunas conclusiones o puntos de vista del por qué esta mujer había caído en esa situación que estaba afectando su vida. Ahora, déjeme decirle que gracias a Dios de que se encontró con el Señor Jesucristo y que ahora el Señor Jesucristo la confronta con la forma de vida que ella ha estado llevando, y yo creo sin temor a equivocarme que a partir de ese momento esa mujer nunca más volvió a caer en lo que había estado cayendo antes de conocer al Señor Jesucristo, es decir, andar con diferentes hombres. Pero lo que sí podemos también notar, amados hermanos, es que cuando alguien se encuentra con el Señor Jesucristo, sin importar su condición, sin importar la vida que ha llevado, sin importar los pecados o perversiones que ha cometido, después de encontrarse con el Señor Jesucristo, todo viene a cambiar en la vida de esa persona. Todo es cambiado y transformado por el Señor Jesucristo. Si usted sigue leyendo esta historia, notará que después que ella se encuentra con el Señor Jesucristo, se va a su pueblo de origen, Samaria. ¿Y allí qué hace? Comienza a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Es que no nos cabe la menor duda que cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo y nos rendimos de corazón al Señor, todo viene a ser nuevo, todo viene a ser cambiado. Cuando hay un hombre, una mujer, un joven, una muchacha, un señor o señora que se entrega de corazón al Señor, todo viene a ser transformado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia no da muchos detalles de esta mujer, si tenía hijos, si había tenido hijos con su primer pareja, con su segundo, con su tercero, con su cuarto. No lo sabemos, ni la razón del por qué esta mujer había terminado con su primer pareja. No sabemos. Pero lo que sí podemos retomar es que de alguna manera esta mujer estaba colocando remiendos en su vida. No sabemos si su primer pareja le hizo la vida de cuadritos, como decimos comúnmente. Algo pasó, pero lo cierto es que ahora esta mujer pues dice, este no me conviene. Pasa el tiempo. Ahora encuentra a alguien más, comienza a entablar conversación y ahora siente que este sí es el indicado. Ahora viene con esta persona y volvieron a pasar cosas que tal vez habían pasado con el primero y así sucesivamente. Sin darse cuenta, ahora esta mujer estaba con el número 6.
Ahora, nos damos cuenta, amados hermanos, que de alguna manera esta mujer estaba colocando remiendos en su vida. ¿Por qué? Porque al final mirábamos que la cosa se estaba repitiendo continuamente en su vida. Ahora, no sé realmente cuál era el pensamiento, pero lo que sí podemos ver en esta ocasión es que el Señor Jesucristo la confronta con la palabra y esta mujer está dispuesta a escuchar lo que el Señor Jesucristo tiene para su vida, y ahora ella se da cuenta que su vida ya no puede seguir siendo la misma. Ya no puede ser igual. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo y tenemos ese encuentro con Él, nuestra vida tiene que comenzar a ser diferente. Nuestra vida tiene que cambiar. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Como dije hace un momento, hermanos, podemos encontrar muchos y mencionar muchos personajes de la palabra de Dios que al final lo único que hacían era colocar remiendos en su vida. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19, si usted lo tiene, me dice amén. Dice en la Escritura: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Le hago una pregunta: ¿usted quiere que vengan tiempos de refrigerio para su vida de parte del Señor? ¿A usted le gustaría que el Señor mantenga la ventana de los cielos abiertas a su favor en todo tiempo? Pues mire lo que el Señor nos dice en este texto. Dice: arrepentíos y convertíos. Es decir, no solamente debemos quedarnos con un arrepentimiento, sino que después del arrepentimiento debe venir un convertimiento real y verdadero para que los pecados realmente sean perdonados. Y solo así van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, es importante que nosotros entendamos que debemos de arrepentirnos, pero arrepentirnos de verdad, arrepentirnos de corazón. Pero no solamente hasta allí, sino convertirnos con todo nuestro ser. Es decir, permitirle al Señor que nos dé, que sea Él quien nos cambie, que nos transforme, que nos ayude para que nosotros podamos ser mejores cada día. Porque le digo algo, amados hermanos, a veces podemos arrepentirnos, pero a medias. A veces podemos decir: me arrepiento porque estoy pasando un problema, una enfermedad, estoy pasando una situación fea, algo que no se lo deseo a nadie, y en ese momento vengo y me arrepiento. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y ahora una vez más vuelvo a hacer aquello, vuelvo a practicar, caigo una vez más en aquello que sé de antemano que no está bien delante de la presencia del Señor. Ahora, es interesante, amados hermanos, que la Biblia nos habla de muchísimos personajes que de alguna manera lo que hicieron fue colocarle ese pequeño remiendo a las cosas que tenían que hacer. Y tal vez no nos vamos a adentrar a los textos bíblicos, pero ¿usted se recuerda de David, el rey de Israel? ¿Usted se recuerda que en un determinado momento un hijo de David termina violando a su media hermana llamada Tamar? Ahora, ¿usted ha leído esa parte en la Biblia en donde David sale que le está llamando la atención a su hijo? Que lo está corrigiendo, que le está poniendo de alguna manera un castigo por el pecado, por la acción tan terrible, por la barbarie que hizo en contra de su hermana. No aparece en la Biblia. Pero sí vemos que David tenía este hijo llamado Amnón, que terminó violando a su hermano. Cuando vemos en la palabra de Dios, pues prácticamente nos damos cuenta que David aparentemente nunca
le puso un castigo, nunca trató de corregir esa situación, sino que de alguna manera solamente dijo, bueno, ya se va a pasar esto. Y a raíz de que David no hizo nada, si usted ha leído esa historia, notará que el hermano de Tamar, llamado Absalón, se sintió tan mal, se sintió tan terrible, que procuró desde ese momento buscar el momento ideal para tratar de vengar a su hermana Tamar. Y usted y yo sabemos que llegó un momento en que Absalón pues prácticamente mató a su medio hermano Amnón. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que muchas veces el mundo en el cual vivimos está lleno de esos, de parches, de remiendos, porque ese es el mundo en el cual vivimos. La gente está tan acostumbrada a eso, pero en el Señor, hermanos, las cosas tienen que ser distintas. En el Señor las cosas tienen que cambiar. ¿Usted se recuerda de ese texto de 2 Corintios capítulo 5, el verso 17? Vaya conmigo, por favor. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. Un texto bastante conocido. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Un remiendo no es la solución. Hablando en un sentido espiritual. Hablando de nuestra vida espiritual en el Señor, un remiendo es eso nada más. Es un remiendo, no nos va a ayudar en ningún aspecto. Lo que sí tenemos que hacer es venir a los pies del Señor Jesucristo. Acudir a aquel que nos puede lavar, aquel que nos puede limpiar, aquel que nos puede restaurar, aquel que lo dio todo en esa cruz del Calvario. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo voy a leer una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está en el Evangelio del Señor Jesucristo, tratando de caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo, sin importar si acaba de llegar, si tiene 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, sin importar el tiempo. De modo que si alguno está tratando de caminar en este Evangelio glorioso, debe entender y comprender que es una nueva criatura, que todo lo viejo que antes hacía, practicaba y actuaba, todo eso se quedó en el pasado, porque todo ha sido hecho nuevo por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces ahora sabemos que todo eso se tiene que quedar atrás. Como yo hacía, como yo actuaba, aún como yo me vestía, todo eso se tiene que quedar atrás, porque yo he comprendido que eso era un remiendo, que eso no me ayudaba en nada. Ahora nosotros debemos entender que nuestro Dios continuamente nos pide que nos arrepintamos, pero que nos arrepintamos de corazón, que nos arrepintamos de verdad, que nos arrepintamos y permitamos que sea el Señor quien nos lave, que nos limpie, que nos purifique, pero sobre todo que seamos esa nueva criatura que el Señor quiere que usted y yo seamos, porque de lo contrario difícilmente vamos a poder entrar al reino celestial si nosotros no permitimos que el Señor nos ayude a convertirnos de todo aquello que nosotros traíamos. Lo único que estamos haciendo es remendando nuestra vida en el Señor Jesucristo. Y un remiendo no es la solución, eso es algo temporal. Usted y yo debemos entender que en Cristo Jesús realmente somos nuevos. Amén. Le voy a hacer una pregunta a usted. Y piense lo que yo la pregunta que le voy a hacer. Cuando usted va a comprar algo, ¿usted qué prefiere? ¿Comprar algo que ya está usado? No. ¿O comprar algo que está nuevo? Es decir, cuando digo usado, sin importar si solo lo abrieron el paquete, lo usaron un par de horas y todo, pero al fin y al cabo ya está usado.
Yo muchas veces dije, está como nuevo, pero ya no está nuevo, porque ya lo usaron. Alguien lo manipuló, alguien lo tocó, como yo en una ocasión, perdón, hace un par de años compré una computadora, una laptop. Y entonces, como no me acuerdo, como 700, 800 dólares había pagado. Era una de las mejores en ese entonces. Y bueno, la utilicé y le instalé un antivirus y todo eso. Pero para no hacerle larga la historia, 4 días tuve la computadora. No me gustó. Entonces usted sabe, en este país, usted la paga y ya. Y va y la regresa. Y le devuelven su dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué la estás devolviendo? Porque no me gustó. Y lo más seguro que esa computadora la pusieron a venta nuevamente, solo la formatearon y la pusieron a venta. Por supuesto ya no puede salir con el precio original que yo la había comprado, va a salir tal vez con 100 o 200 dólares menos, pero el punto es que ya no está nueva. Ahora, he allí la pregunta donde yo una vez más le digo, si a usted le toca que comprar, si le toca que elegir algo, ¿usted elegiría algo que está usado o algo que está nuevo? Yo creo que todos elegiríamos lo que está nuevo. Ahora voy a ir un poquito más allá. ¿Usted elegiría algo que está malbaratado? Es decir, algo que no luce bien, algo que tiene apariencia dudosa. Yo creo que nadie lo elegiría, porque todos de alguna manera estamos conscientes de que lo nuevo es mejor, algo que nunca se ha tocado. Ahora, es precisamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo con cada uno de nosotros. Traíamos una vida destruida, una vida donde habíamos hecho y practicado tantas y tantas cosas perversas. Ahora el Señor en sus manos preciosas nos quiere transformar, cambiar, para que ya no seamos ni tengamos o la vieja naturaleza sea parte de nosotros, sino que ahora sea una nueva naturaleza. ¿Por qué hace todo esto el Señor? Porque nos está preparando los últimos días que nos queda de vida en esta tierra, para que podamos entrar al reino celestial. Porque si no somos transformados aquí en esta tierra, difícilmente le vamos a hallar gusto, sabor, nos vamos a adaptar a lo que hay en el reino celestial. Porque algo bien cierto, hermano, en el reino celestial no hay nada de lo que hay en esta tierra. No hay nada. Allá no, posiblemente, no quiero hablar cosas que no son, pero quizás ni ropa, estar preocupado ni por la ropa. Amén. Entonces, allá no hay nada de lo que hay en esta tierra. Entonces, imagínense, hermanos, que nosotros, si no nos dejamos moldear, si no nos dejamos transformar por el Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo podemos entrar a un reino celestial? ¿Cómo podemos entrar a un reino celestial en donde no hay pecado, en donde no hay vanidad? Voy a repetirlo, en donde no hay pecado, en donde no hay vanidad, en donde no hay orgullo, en donde no hay altivez, en donde no hay trabajo, en donde no hay preocuparse por casa, por carro, por trabajo, en donde no existe nada de eso. Necesitamos realmente que el Señor nos cambie, que el Señor nos transforme, para irnos acostumbrando, para irnos adaptando, para poder irnos a la patria celestial. Pero si no estamos viniendo a los pies del Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo el Señor nos puede llevar con Él? ¿Cómo? Es como quitarle o tratar de quitarle un hijo a una madre. Sabemos que el niño está acostumbrado con su mamá y no se va a querer ir con nadie más, porque sabe que ella es su mamá. Pero cuando ese pequeño está tal vez un bebecito que no tiene mayor conocimiento, es fácil quitarlo y que se adapte en otro lugar. Espiritualmente hablando, hermano, usted y yo tenemos que venir a los pies del Señor Jesucristo, para que Él con sus manos preciosas nos transforme, nos cambie, como ese alfarero hermoso que habla Jeremías capítulo 18. Oh, hermano, permitir que sea Él el que nos haga una nueva criatura. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el verso 30.
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el verso 30. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, el verso 30. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, escuche, a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Ahora, míreme acá un momento. Dios quiere que tanto las personas que están afuera como los que hemos venido a los pies del Señor Jesucristo nos arrepintamos, pero que nos arrepintamos de corazón. Ahora, quiero abrir una pausa. ¿Qué es arrepentirse de corazón, hermanos? Arrepentirse de corazón es cortar todo vínculo y tratar de no volver a cometer lo que acabo de hacer. Eso es arrepentirse de corazón. Pero ¿para qué quiere Dios que nos arrepintamos? Lea conmigo el verso 31 del capítulo 17 de los Hechos. Dice, por cuanto ha establecido un día, diga conmigo, un día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué razón Dios molesta y molesta y molesta para que nos arrepintamos? Y uso esta expresión molesta de una manera sarcástica, porque a veces hay creyentes y personas mismas que dicen, ya aburre el pastor con lo mismo, con el mismo mensaje, que me arrepienta, que me arrepienta. ¿Y acaso él no es imperfecto? ¿Acaso él no peca? ¿Acaso él no hace esto, no hace lo otro? ¿Por qué el pastor insiste en que cambie mi manera de hablar? ¿Por qué el pastor insiste en que cambie mis viejos hábitos? Es decir, el chupe tengo que dejarlo atrás. El cigarro tengo que dejarlo atrás. Las parrandas, el amanecer en una cantina o en un bar o visitar esos lugares, tengo que hacer a un lado. ¿Por qué el pastor insiste en que abandone esa manera como me estoy vistiendo? Porque antes me vestía para el mundo, pero ahora me visto para agradar al Señor. ¿Por qué insiste tanto el pastor? Y note lo que dice Hechos 17:30. Porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Amén. Sí, Señor. ¿Pero para qué? Bueno, porque Dios ha designado un día. Diga conmigo una vez más, un día. Un día. Le guste a usted o no le guste, nos guste o no nos guste, hay un día, amados hermanos, que Dios ha designado en el cual va a juzgar a toda la humanidad. Hay un día que el Señor tiene establecido, y tal vez usted está hasta molesto, incómodo, porque este pastor continuamente habla en contra de estas cosas. Pero no es cosa mía, es que el Señor tiene establecido un día en el cual te va a juzgar. Hermana Flor, el Señor tiene un día en el cual la va a juzgar. Hermano Dilio, el Señor tiene un día en el cual lo va a juzgar. Hermano José, el Señor tiene un día en el cual lo va a juzgar. Hermano Rodolfo, el Señor tiene un día en el cual lo va a juzgar. Hermana Yulenis, el Señor tiene un día en el cual le va a juzgar. Y la humanidad afuera y todos los que me pueden ver por estas redes sociales, el Señor tiene un día en el cual lo va a juzgar a usted también. Por eso el Señor enfatiza que tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos? Cortar vínculo, si son amigos, amistades, conocidos, si es una forma de pensar, una forma de hablar, una manera de vestirme. El Señor dice, tienes que cortar vínculo con todo eso, porque hay un día que yo he establecido en el cual te voy a juzgar, dice el Señor. Oh, mi amado hermano,
Hay gente que dice, ay, aburren solo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y ya no aburren y no hayan qué cosa inventar. Hermano, es claro y sencillo. Hasta la persona más humilde y sencilla, que tal vez no tiene tanto conocimiento, puede entender este mensaje y comprender que el Señor ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, dice este verso 31. Y si hay un día en el cual el Señor va a juzgar, ¿usted cree que vale la pena comenzar a abandonar el pecado? ¿No cree usted que vale la pena comenzar a cortar todo aquello que usted y yo sabemos que no está bien delante de Dios? Basta de seguir poniendo parches o parchos o remiendos. Mejor arrepintámonos de corazón y entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo, y que sea Él en nosotros la esperanza de gloria. Como dijo el siervo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Si muero, soy del Señor, y si vivo, también soy del Señor Jesucristo. Así que basta de llevarle la contraria al Señor. Basta de seguir poniendo remiendos a nuestra vida, si el Señor te va a juzgar. Y no solamente a ti, te va a juzgar por las decisiones que tú estás tomando con tus hijos. Amén, así es. Hermana Flor, el Señor le va a juzgar por las decisiones que usted toma con sus hijos. Amén. Hermano Dilio, el Señor le va a juzgar por las decisiones que usted toma con sus hijos. Hermana Yuleni, el Señor le va a juzgar con las decisiones que usted toma con sus hijos. El Señor me va a juzgar a mí también y a toda la humanidad con cada una de las cosas que hagamos. Amén, así es. Yo sé que aquí a veces nos molestamos porque el pastor nos llama la atención. Sí, Señor. Pero cuando esté delante de la presencia del Señor, a ver si a Él le va a decir algo. Ajá, sí, Señor. Sí. ¿A quién se molestan conmigo? Y está bien, es válido. Pero cuando estén delante de la presencia del Señor y le digan, ajá, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Con tus hijos? ¿No los amonestaste? ¿No los corregiste? ¿No los señalaste? ¿No les enseñaste? ¿No te mostraste tú como un buen ejemplo? Al contrario, empezaste a actuar mal. Empezaste a darles mal ejemplo. Allá vas a estar delante de la presencia del Señor. Y el Señor dice, hay un día que va a ocurrir, va a pasar. Le guste o no le guste a la humanidad. En ese día yo te voy a juzgar, dice el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere esperarse hasta ese día? No. Amén. ¿Se quiere esperar hasta ese día? Porque en ese día allí no hay vuelta atrás. Allí no hay, Señor, perdóname, lo siento, me das otra oportunidad. Allí no existe ya nada de eso. Pero ahora sí existe oportunidad. Ahora sí existe tiempo para que usted y yo podamos arrepentirnos, para que podamos cambiar, para que podamos abandonar, sí, para que podamos enmendar en el nombre del Señor Jesucristo. Basta de seguir poniendo remiendos a mi vida. Mejor permitir que sea el Señor el que me cambie, el que me transforme, el que me limpie, el que haga de mí una nueva criatura. Basta de seguir quedando bien con las personas en esta tierra. Señor, aleluya. Hermanos, seamos realistas. Usted queda bien con alguien este día y dentro de un par de semanas, meses o hasta años, usted va a caer mal con esa persona. Porque así somos los seres humanos. Pero cuando usted y yo nos entregamos de todo nuestro corazón al Señor, créamelo, las cosas son muy distintas. Ahora, ¿se da cuenta por qué este servidor continuamente pasa molestando y molestando y molestando para que nos arrepintamos? Porque Dios ha establecido un día. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 13, el verso 3 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 13, el verso 3 en adelante. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que está bien, la pared se arruinó, le hacemos un parcho y lo arreglamos. Está bien, es algo material, es algo sin vida, no pasa nada. Pero en nuestra vida, en nuestro caminar en el Señor,
No podemos utilizar el mismo método, no podemos utilizar el mismo camino, el mismo pensamiento. Es distinto en el Señor. Tenemos que rendirnos, tenemos que arrepentirnos sí o sí delante de la presencia del Señor. Amén, amén. Lucas capítulo 13, el verso 3 en adelante, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Lucas capítulo 13, el verso 3 en adelante: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Verso 5: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Michael, si tú no te arrepientes, vas a perecer. Hermano Marcel, si usted no se arrepiente, usted va a perecer. Hermano Rodolfo, si usted no se arrepiente, usted va a perecer. Ahora, eso es lo que dice la palabra de Dios, que en cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos, pero arrepentirnos de corazón. Arrepentirnos no es solamente decir, Señor, me arrepiento y me arrodillo y lloro y está bien, gloria a Dios. Y cuando llego a mi casa, continúo haciendo lo mismo que estaba haciendo. Cuando llego a mi casa, me quito mi ropa de evangélico y en la casa me pongo mi ropa de mundano. Cuando estoy en el templo, me pongo la ropa de hijo de Dios, y cuando estoy en la casa, me pongo la ropa de hijo del diablo. Amén. No podemos hacer eso, mis hermanos. Eso no es arrepentirse. Cuando vengo a la casa de Dios, me quito todos aquellos accesorios que no están bien porque el pastor me va a llamar la atención. Pero cuando llego a mi casa, me vuelvo a poner todo por aquí, por acá, a disfrazarme, a hacer esto, a ponerme una vez más, remiendo tras remiendo. Hermano, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es abandonar. Arrepentimiento es cortar. Arrepentimiento es pegarle una patada a todo eso y que se quede allá atrás en el pasado, porque ahora soy hijo de Dios. Porque Dios te va a juzgar un día. Dios te va a juzgar un día. Pastor, ¿y usted qué pasó? También a mí, Dios me va a juzgar un día. Yo no estoy trayendo esta palabra solamente para usted o para los que me están viendo en las redes sociales. Esta palabra la aplico para mi vida también. Yo no puedo pretender ser una cosa aquí delante de ustedes y en mi casa, en el trabajo donde nadie me mira, allá ser otra cosa. No, eso se llama hipocresía. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que vivir una vida de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. No porque nosotros nos creamos mejores que los demás, sino porque hemos entendido que necesitamos prepararnos para irnos con el Señor, porque un día el Señor me voy a presentar delante de Él. Fíjese, cuando la gente va a tener una cita, sea de trabajo, con inmigración o con quien sea, se tratan de preparar lo mejor que sea. Si es una cita con migración, buena ropita, bien vestidos allí. Y si le van a preguntar esto, se averigua todo lo que tiene que responder, porque sabe que se va a presentar ante alguien que va a decidir algo para su vida. En este caso, como le pueden dar un permiso, se me ha olvidado la palabra. Bueno, le van a dar algo para su vida, para estar de una manera legal en este país. Pero eso es en esta tierra, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando usted y yo nos tenemos que presentar delante de aquel que lo sabe todo? Delante de aquel que nos mira todos los días. Hay una cámara, hermanos, 24/7 sobre cada una de nuestras vidas.
Ay, en el baño no me mira, en el baño te mira. Aquí en la sala no me mira, en la sala te mira. Aquí en el cuarto nadie me mira lo que estoy haciendo, en el cuarto te mira lo que estás haciendo. En el trabajo, aquí debajo de este palo no me mira, allí te está viendo el Señor. Por lo tanto, usted y yo, mi hermano, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Aleluya, gloria a Jesús. Por eso el Señor dice, si no se arrepientes, todos van a perecer igualmente. Ahora, cuando el Señor habla de perecer, está hablando en un sentido espiritual, de que no va a ir a gozar de la presencia del Señor, sino que va a estar en un lugar de condenación. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Cada uno de los amigos y hermanos que me pueden ver a través de estas redes sociales, el Señor les manda decir esto. Si usted no se arrepiente de verdad, si no cambia su estilo de vida, su manera de ser, usted va a perecer. Amén, así es. Usted se va a enfrentar un día de estos delante de la presencia del Señor, porque Él ha establecido un día en el cual va a juzgar a todos por igual. Amén, sí, Señor. Y allí no habrá vuelta atrás. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9, mire la grandeza de la misericordia de nuestro Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire la bendición, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dice que nos ha dado una gran promesa. ¿Cuál es esa promesa? Venir a traernos. Que si morimos por cualquier causa en esta tierra, un accidente, o morimos allí en nuestra cama, el Señor ha prometido que nos vamos a ir con Él. Amén, sí, Señor. Esa es la promesa del Señor. Ahora, yo no sé si a usted le gusta o no le gusta esa promesa, o sencillamente ha comenzado a descuidarse y dice, no, pues yo le pongo un remendito a esto, un remendito allá. Y le voy a decir algo, mi amado hermano, el venir a la casa de Dios, eso no lo es todo. Y voy a hacer la aclaración, porque tal vez alguien dirá, entonces el pastor está diciendo que no hay que venir a la casa de Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que alguien puede venir a la casa de Dios, pero cuando sale de la casa de Dios y llega a su casa, continúa viviendo como una persona sin conocimiento del Señor. Amén, así es, sí, Señor. Entonces, viene a la casa de Dios, pero no viene a recibir palabra de Dios. Esa palabra se predicó, pero es como que se haya tirado al bote de la basura que usted mira allá por la entrada de la puerta. Porque vino a la casa de Dios, vino al culto, pero no vino a recibir la palabra de Dios. Porque cuando regresa a su casa, continúa haciendo lo mismo. Se habló en contra de la vanidad y llega a la casa a seguir con su vanidad. Se habló en contra de no decir malas palabras y llega a la casa a seguir diciendo malas palabras. Se habló acerca de amar al prójimo y llega a la casa a insultar a los vecinos. Se habló de criar a los hijos en el temor y llega a la casa a hacer que sus hijos no se vistan o no actúen como hijos temerosos de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén, sí, Señor. Entonces viene a la casa de Dios, pero cuando regresa a la casa, pues todo vuelve a ser como antes. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón. Amén, sí, Señor. Hay mucha gente que toma los extremos y dice, yo no necesito ir a la casa de Dios, mejor me quedo en mi casa. En mi casa puedo orar y puedo leer la Biblia. Ok, perfecto. Pero está pasando por alto el mandamiento de asistir a la casa de Dios. Porque hay muchas de esta gente que en sus casas leen la Biblia y oran y continúan viviendo como personas sin temor de Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos, y ese arrepentimiento tiene que ser de verdad. Yo no puedo decir
que me arrepiento y cuando llego a mi casa comienzo a hacer lo que hacía antes. Amén, amén. Aquel que dejó la bebida, cuando viene a la casa de Dios está tranquilo, pero cuando llega a la casa comienza a sacar del refrigerador o las botellitas que la tiene escondidas por ahí y empieza a echarse, no, un traguito me eché nada más. No está haciendo nada. Amén, sí, Señor. Nosotros tenemos que entender que Dios ha establecido un día. Amén, así es. ¿Cuándo va a ser? Puede ser mañana. Puede ser hoy en lo que va de la tarde de este día. Puede ser la otra semana. No lo sabemos. ¿Quién nos garantiza que va a ser hoy, mañana o la siguiente semana? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos que estar preparados. Amén, sí, Señor. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, el verso 13. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, sí, Señor. Hoy están bien atentos todos. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Dice el Señor en su palabra. Amén. Proverbios capítulo 28, el verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, el que encubre sus pecados, es decir, el que está poniendo remiendos, parchecito, que no me ve el pastor, me voy a tapar aquí para que no me vea el pastor. No, pero el Señor lo está viendo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, hay personas que continúan poniendo el remiendo de que saben que necesitan ser bautizados, pero continúan poniendo el remiendo, lo voy a pensar. Tengo que ver, tengo que pensarlo bien. Es que es un paso muy duro, muy difícil. Sigue poniendo el remiendo, pero no, eso no es la solución. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor dice, el Señor nos conoce, hermano, sabe que somos imperfectos, sabe que le fallamos de una o de otra manera. Entonces, Señor dice, te dejo una alternativa, te dejo una solución. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete. Amén, amén. Arrepiéntete de corazón, para que no vayas a ir a una eternidad de condenación. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 1, el verso 11 en adelante. Hermanos, nosotros tenemos que entender que vivimos en tiempos peligrosos. Tiempos en donde cualquier cosa puede pasar, desde una tercera guerra mundial hasta otras cosas peores. Pueden ocurrir en cualquier momento. Pero también puede ocurrir en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Y si usted y yo no estamos listos, si nuestra vida está llena de remiendos, entonces, hermanos, difícilmente vamos a podernos ir con el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 1, el verso 11 dice la Escritura: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y el verso 16 y último dice: lavaos
y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Es decir, hermanos, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos esta historia que se repite vez tras vez, en la cual el pueblo de Israel tantas veces confesaba su falta, su perversión y su pecado delante del Señor. Y no pasaban un par de semanas, un par de meses, cuando el pueblo de Israel volvía a hacer lo mismo. Y ahora el Señor, a través del profeta Isaías, le está diciendo el Señor a Isaías: dile a mi pueblo, ya no me hagan oración, ya no me traigan ofrenda, ya no me ofrezcan carnero, ya no me ofrezcan holocausto. Estoy harto de todas esas cosas que ustedes me traen, porque sencillamente ustedes se arrepienten de mentiritas y luego vuelven a hacer lo mismo una vez más. Ahora, hermanos, es triste ese llamado que el Señor le hace al pueblo de Israel, pero muchas veces, hermanos, pareciera que hay creyentes en este tiempo que están haciendo exactamente lo mismo. Se arrepienten por un par de días, una aflicción, una enfermedad, un problema, y ya, después de eso, otra vez a lo mismo. Hermanos, tenemos que entender que nuestra vida no puede ser una vida de remiendo, sino una vida de arrepentimiento delante del Señor. Imagínese que este saco se me rompa por acá y vengo yo y le pongo un parche. Qué feo se va a ver, ¿verdad? Mire, ya no se miraría igual. Un remiendo no es la solución, hermanos. Un remiendo es algo temporal. Pero al final, dice el Señor en su palabra, que nuestro pecado tarde o temprano nos alcanzará. Póngase en pie en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Por qué molesta tanto este pastor? ¿Qué tiene que ver mi vida? ¿Por qué se mete tanto en mi vida? Con mis hijos, ¿que acaso él es el papá para que se meta tanto con mis hijos? Este pastor es muy metiche. Este pastor ya me está cayendo gordo. Pues es gordo ya, doblemente gordo me está cayendo. Hermanos, no es que yo quiera incomodarle su vida. No es que yo quiera venir aquí como a regañarlo. No es nada de eso. Señor, me guarde de todas esas cosas. El propósito es traerle el consejo de la palabra de Dios. Porque hay un día, hermanos, que el Señor ha establecido. Y en ese día el Señor va a juzgar a toda la humanidad. El Señor va a juzgar con justicia, dice el verso 31 que acabamos de leer del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermano, vale la pena venir los lunes a la oración. El Señor sabe cuando no quiere venir a la oración los lunes. Es que se me enfermó y aquí. No. El Señor, así como le dijo a Israel, al pueblo de Israel, harto estoy de tanta excusa que me están poniendo. Y el Señor va más allá cuando dice: y cuando me ores, dice el Señor, yo no voy a oír tu oración. ¿Usted cree que esta palabra solamente fue para el pueblo de Israel? Yo creo que el Señor en este tiempo todavía está haciendo lo mismo. Porque la Escritura dice que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por lo siempre. Así dice Hebreos 13:8. Es decir, hermano, yo creo que el Señor en esta época se tapa sus oídos cuando algunos de vosotros le oramos. Se tapa los oídos. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor dice: ¿estás jugando? ¿Estás jugando? Te arrepientes, pero no de verdad, de mentira. Te arrepentiste para que el pastor, para que alguien te viera, pero yo conozco tu corazón, dice el Señor. Y te he visto que no te has arrepentido. He visto que sigues viviendo igual. He visto que a tus hijos no los quieres corregir para nada. Tus hijas cada vez más andan peor que antes. El Señor dice: yo te he visto. Y el Señor manda esta palabra, hermanos, para que nos demos cuenta que Él ha establecido un día
Y que antes que se llegue ese día, el Señor te está dando tiempo. Nos está dando tiempo, hermanos. Nos está dando tiempo. ¿Cuántas veces ponemos el pretexto, no voy a la casa de Dios porque tengo que hacer esto? Hermano, el Señor conoce si realmente puedes o no puedes venir a la casa de Dios. Yo sé que estos mensajes o estas predicaciones no son populares y la gente ni siquiera las comparte en las redes sociales porque esto no suena bien, pero esto es palabra de Dios, hermano. El Señor dice claramente que tenemos que arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados para poder heredar el reino celestial. Si no nos queremos arrepentir, esa es cosa de nosotros. Si queremos seguir viviendo como mundanos, como hijos del diablo, eso es cosa de nosotros. Si nuestros hijos queremos que sigan allí enseñando todo, pues es cosa de nosotros. Pero el Señor dice, te estoy dando tiempo para que te arrepientas, para que cambies, para que vuelvas tu corazón a mí y yo te pueda cambiar y yo te pueda transformar y te pueda llevar a la patria celestial. Por eso el Señor manda la palabra. Por eso es importante que estemos atentos al consejo de la palabra de Dios, porque Dios está hablando a su pueblo, a su iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a buscar la presencia del Señor todos. Vamos a buscar la presencia del Señor en esta oportunidad. Quiere venir aquí adelante al altar, quiere quedarse allí donde usted está. Vamos a utilizar estos minutos para hablar con nuestro Dios, para hablar con nuestro Padre Celestial, para hablar con Él en esta hora, en el nombre de Jesús. Búsquese un lugar, pueblo de Dios. Busquemos un lugar para hablar con nuestro Señor, para hablar con Él y decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Padre, perdóname, Cristo amado, Señor, en el nombre de Jesús. Búsquese un lugar, hermanos, y pidámosle al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique. Dígale en esta hora, Señor, perdóname, Señor, límpiame.